Bienvenido a Huerto Mexicano. El día de hoy te enseño a hacer este deshidratador de fruta colgante. Acompáñame. El deshidratador que vamos a realizar el día de hoy es muy sencillo, así que iniciemos con los materiales. Los materiales que vamos a utilizar es tul. La cantidad de tela que vamos a emplear para el deshidratador va a depender de la dimensión del mismo. La tela que estoy utilizando es porque su trama es amplia y permite el paso del aire, pero puedes utilizar alguna con un mayor contenido de algodón, lo que será ideal para deshidratar. Esta puede ser manta de cielo, por ejemplo. Aros de costura. La cantidad de los aros de costura, así como su tamaño, dependerá del número de charolas que requieras para tu deshidratador y el ancho del mismo. Además, vamos a utilizar cinta velcro, que es esta que consta de dos partes, donde una se une a la otra. Vamos a utilizar un cierre o un zip para poder cerrar nuestro deshidratador. Vamos a ocupar un cordoncito, un aro o una argolla, barras de silicón, así como una pistola de silicón y unas tijeras. Estos son nuestros elementos. Ahora comenzamos. Como la tela estará en contacto directo con nuestros alimentos, te sugiero que la laves previo a realizar el procedimiento de la elaboración de este deshidratador. Vamos a comenzar separando nuestro aro de costura. Colocamos la tela que hemos previamente recortado y vamos a hacer un bastidor con nuestro aro y la tela. Aquí vemos que no recorté la tela tan pegado al aro porque una vez que estemos utilizándola podemos retirarla y lavarla y esto nos va a facilitar su montaje nuevamente. Vamos a recortar tiras de velcro de aproximadamente 5 a 7 centímetros, pero puedes hacerlas más largas. Y las vamos a colocar en la parte posterior de nuestro aro. Estas cintas que tengo aquí ya tienen pegamento, por lo que lo único que tenemos que hacer es retirar el papel y pegar a nuestro aro. Pero si no tienes este tipo de velcro, puedes pegarlo con el silicón. Previamente en el canal hemos realizado un deshidratador solar que les dejo el enlace en la parte de aquí arriba para que lo vean al finalizar este video y así puedan comparar uno y otro y vean cuál es la mejor opción para ustedes. Vamos a realizar el mismo procedimiento con nuestros otros dos aros. Y una vez que los tenemos así, vamos a medir el diámetro de nuestros aros y utilizaremos esta misma medida para cortar el ancho de nuestra tela. Este deshidratador es una excelente alternativa si tenemos un espacio reducido y queremos iniciar a deshidratar nuestros alimentos. Recuerda que en el canal tenemos varias ideas sobre deshidratación y plantas para nuestro huerto y nuestro jardín. Una vez que hemos cortado nuestra tela, la vamos a doblar más o menos así. Le enrollamos un poquito, formando un cilindro. Y ahora vamos a colocar el cierre. Este proceso lo puedes realizar con una pistola de silicón o puedes fijar también el cierre cosiéndolo. Cuando nuestro cierre ha quedado pegado, abrimos y vamos a colocar las charolas. En este caso voy a colocar el velcro donde corresponde. Y así queda colocada la primera charola. Ahora voy a hacer lo mismo con las siguientes. Y recuerda que puedes colocar el número de charolas que desees, siempre respetando al menos 15 a 20 centímetros entre cada una. Vamos a cortar el excedente de tela. Y voy a amarrar con mi cordón. Voy a hacer un pequeño nudo en las puntas para colocar mi aro. Y de esta manera lo voy a colgar.
una vez que hemos terminado nuestro deshidratador, vamos a probarlo y el día de hoy lo vamos a hacer con fresas. En los próximos días te enseño el procedimiento para deshidratar las fresas en el horno, en un deshidratador eléctrico y en un deshidratador solar, que es este que tenemos aquí o en el que ya habíamos realizado previamente en el canal. Así que no te lo pierdas, suscríbete y activa la campanita de notificación para que seas uno de los primeros en verlo. Muy bien, ahora ha llegado el momento de colocar nuestro deshidratador en un lugar alto. En este caso lo voy a colocar en un pequeño arbolito que tengo aquí. Aquí está. Aquí está nuestro deshidratador, lo he colocado en este árbol que hace tiempo se secó y después le puse unas decoraciones con estas botellitas y bueno, el caso es que está libre. Así que vamos a probar nuestro deshidratador. Primero que nada abrimos el cierre. Vemos que funcione. Aquí yo estoy utilizando un velcro que ya tiene pegamento, pero si quieren que quede mucho mejor pueden utilizar un velcro que les permita costurar a la tela. Miren, esta va a ser la ventaja, que podemos pegar y despegar nuestras charolas y retirarlas para lavarlas o colocar muchísimas más entre una y otra. Aquí, como podrán ver, dejé bastante espacio, pero podría haber puesto al menos 2 charolas más. Y en la parte de aquí abajo lo que podemos hacer es también colocar una charola con algún material que refleje, como puede ser aluminio. Eso va a permitir que nuestra fruta se deshidrate muchísimo más rápido. Y ahora sí, a colocar nuestra fruta. En este caso voy a colocar fresas. Ya con las fresas adentro, cierro mi deshidratador. El principio para deshidratar nuestros alimentos en casa es que tenga una corriente de aire y principalmente sol. Después de unos días vamos a ver cómo nuestra fruta se ha deshidratado perfectamente bien, y en el caso de la fresa me llevó un poquito más de tiempo, pero recuerden que el tutorial para deshidratar fresas se los voy a colocar más adelante en el canal, así que no se lo pierdan. Como podrán ver, esta tela permite perfectamente bien el paso del aire, además de los rayos del sol, pero si queremos protegerla aún muchísimo más, vamos a utilizar una tela con la trama más cerrada, como puede ser manta de cielo, además de que eso la va a proteger muchísimo mejor del polvo. Recuerda que este modelo es un ejemplo, pero puedes echar a andar tu imaginación y utilizar los elementos que tienes al alcance de tu mano. Este tipo de modelo está a la venta y lo pueden adquirir por internet, así que les dejo un enlace en la cajita de descripción para que puedan ver, pero la verdad es que te recomiendo que realices el tuyo para que economices un poco y además es divertido hacerlo. Y recuerda que también en el canal tenemos un video de cómo cuidar tus fresas, que se los dejo en la parte de arriba para que lo vean al finalizar este video. Como siempre, muchas gracias por ver el video hasta el final. Nos vemos pronto con más ideas de deshidratación aquí en Huerto Mexicano. Hasta la próxima.